Bueno, no voy a hablar de economía, voy a hablar de ciertas personalidades que se complican la vida por la economía, ¿no? Al referirnos a la palabra deuda, no estamos solamente hablando de un compromiso de pago, porque se relaciona con hábitos, muchas veces se las maneja de manera correcta, otras veces no, y por lo general puede tener que ver, como tantas cosas, con alguna marca de la infancia, porque el dinero es altamente simbólico. Un billete o una tarjeta de plástico no tiene un valor como tal. El valor se desprende del consenso social en el que vivimos. Y entonces intercambiamos billetes o tarjetas por objetos, por mercancías. Entonces, hay un punto donde el dinero es mucho más que el dinero. No es solo compra, sino también otorga poder. Y vaya se otorga poder. Vamos a clasificar, por así decir, 4 tipos básicos de estereotipos, diría yo, psicosociales, de personas que tienen deudas. Las primeras serían los deudores que quieren y pueden honrar sus compromisos. También se les llama deudores juiciosos, porque planifican, porque tienen muy claro el destino del dinero que reciben y de lo que van a devolver. Con ellos no hay ningún tipo de problema, ni con el tiempo ni con el incumplimiento. Después están los deudores que quieren y no pueden honrar la deuda por algún acontecimiento inesperado que pueda haber sucedido. Son los deudores ocasionales. Esta clase de deudores tienen buena fe. O sea que ante una deuda, si se les, alarga un poquito más el plazo o se les aligera la facilitación de pago, van a pagar. Quizá un poquito más tarde, pero lo van a hacer. Después tenemos los deudores que pueden pagar y no quieren asumir el compromiso. Esos son de mala fe. Ojo con esos. Se llaman deudores o morosos intencionales, porque lo podrían pagar, tienen liquidez en tiempo y forma y no quieren devolver algo y quieren seguir creciendo económicamente a costa de otros. Y por último, están los deudores que no pueden y no quieren honrar su compromiso. Esos son los deudores insensatos, aquellos que a pesar de no tener con qué, se comprometen, piden, convencen y saben que no tienen con qué y no lo van a pagar. Entonces son esas personas que terminan siendo castigadas porque nunca más, esto se va corriendo como un rumor, se le va a prestar dinero. Me gustaría hacer algunas poquitísimas preguntas a la audiencia, a ver si conocen o se identifican con lo siguiente. ¿Por qué si sabemos que no podemos gastar, seguimos gastando? ¿Dejamos las cuentas que nos llegan sin abrir o sin ver en la pantalla? ¿Gastamos como si no tuviéramos deudas? Nos decimos, bueno, pero a todo el mundo le pasa, a mí también me pasa, ¿qué va a ser? ¿Estamos todos en la misma? ¿Justificamos siempre nuestras compras? Con estas pequeñas preguntas, yo creo que estaríamos cerca de darnos cuenta si tenemos un problemita con el dinero o estamos cerca de un problema de una persona que tenga este problema y que la podemos llegar a pasar mal, sobre todo los que son de mala fe y los que no tienen con qué devolver a la hora de prestar. Adriana.
Sí. Acá hay ¿Con una... mucho Y gusto? dice que la sociedad de consumo te obliga prácticamente a hacer así. Te obliga, sí, sí, Te digamos, obliga con imágenes, con lo que induce, sea, induce. acá ya me dice Marcos, que te lleva a eso, a gastar y no darte cuenta. Te das cuenta, dice, cuando, uy, viste, llega el resumen de la tarjeta de crédito, te dicen, hice pelota la tarjeta, viste. Bueno, yo la verdad que creo que hay grados de dependencia con respecto a la tarjeta. No estoy hablando de la gente que no llega a fin de mes. Estoy hablando estas preguntas que yo hice son más o menos manejables antes de llegar a la peor instancia, que son los deudores compulsivos. Ajá. Entonces, muchos de estos deudores compulsivos tienen muchas tarjetas. Tarjeta hay que tener, ¿cómo no? Por supuesto. Lo posible de débito nada más, pero bueno, tarjeta hay que tener. Ahora, si tengo 5 tarjetas, 6 tarjetas, y ahí hay alguna cosa para pensar, no digo que sea un problema, una patología, porque todos necesitamos pedir en algún momento de nuestra vida. Ahora, esas personas que deben dinero a la tarjeta o a personas todo el tiempo y de la deuda hacen un estilo de vida, ahí hay una patología, porque no pueden salir de ese círculo. Por ejemplo, el deudor compulsivo no tiene clara su situación financiera, porque como va tapando para un lado, para el otro, no tiene muy clara la situación. Acostumbran a comprar por impulso, por eso se llama compulsión, algo que no puede no hacerse, sin pensar que debe las expensas, el colegio de los chicos, agua, etcétera, ¿no? A veces compran a crédito cuando pueden comprar en efectivo. Están de manera permanente en crisis financiera. Les gusta llegar al límite con la tarjeta y con los ingresos. Y cuando llegan a un estado de ahogo, ya no dan más, ya la gente no le presta, la tarjeta le va a hacer un juicio, ahí esperan una especie de milagro, que pase algo, o alguien, o que cambie el gobierno, o que suba o baje el dólar según la necesidad de cada quien, o que Dios te lo pague. O que Dios te lo pague, o que el tío de Italia le deje la herencia, pensamientos muchas veces mágicos ante la desesperación. Bueno, el deudor compulsivo no necesita exactamente asesoramiento financiero, lo que necesita es tratamiento psicológico, porque no está en la realidad. Gasta como si tuviera, no honra sus deudas, y a veces lo más patológico no es lo que se gasta, sino en qué lo gastan. Supongamos, recuerdo hace muchos años, una persona que le gustaba la música y tenía unos baffles extraordinarios, bueno, se compró otros más, y otros más. Y bueno, y tenía unas deudas terribles, y no las pagaba, le daba placer eso, y diciendo, no, porque yo compré, pero como voy a vender los anteriores que no los vendía, bueno, y así, pues tener 5 licuadoras, 4 planchas, 10 ventanas, marcos de ventanas, estoy recordando casos, para cuando vaya a construir una casa cuyo terreno aún no compró. Son cosas por fuera de la realidad. Y uno le llama, tiene problemas con el dinero. En realidad tiene problemas con aceptar la realidad. Digamos, el origen pueden ser varios, pero los más frecuentes son personas que han vivido una vida muy facilitada. Siempre le ha sido dado todo. Uh-huh. No han tenido que crecer para el sustento. Una familia que le ha colmado todos los gustos, seguramente no le ha puesto límites, no lo empujó a la calle a trabajar, a tener noción de lo que es el dinero, a gastar un poquito menos de lo que se gana para tener un respaldo. Entonces pretenden seguir viviendo así,
ya cuando son grandes y ya esa plata no está o esos padres no están. Y también está el caso opuesto, personas que han vivido en una privación terrible y se prometieron a sí mismas que nunca más en la vida van a tener ese problema, tengan o no tengan plata. Entonces se endeudan para no tener aquella vida que supieron tener y que tanto sufrieron, pero después el problema es cómo se paga. Yo he tenido casos de compradores compulsivos que se gastaban el dinero del tratamiento. No podían tratarse a ese punto. O personas muy desvalorizadas que se gastan el dinero en regalos para los otros para ser queridos. Ujú. Hay muchísimos ejemplos. Esto se emparenta con la llamada deuda emocional. La deuda emocional muchas veces es tratar de, con dinero, mitigar la culpa que ocasionan algunas situaciones afectivas. Esto se puede ver en algunos hijos, no en todos, pero en algunos hijos que se fueron a vivir al exterior y que giran dinero a los padres y no reemplaza la presencia, por supuesto, pero lo viven con culpa y lo hacen por culpa. Y deberían de discriminar, que bueno, si tienen su futuro y su porvenir afuera, así es la vida, pero poder trabajar con esa situación de culpa. ¿Sabes cuál es la diferencia, Gilo, entre la deuda económica y la deuda emocional? Que la deuda emocional no se puede medir. ¿Cuándo termina la deuda emocional? ¿Cuándo termina la culpa de no haber abrazado a mi mamá o a mi papá, no haberle dicho antes de morir que lo quería, no haber asistido a determinados compromisos? ¿Cuándo se termina? Porque hay gente que paga emocionalmente de por vida.